Saludos a todos desde Puerto Rico y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Para cuando usted esté viendo esta charla, ya el presidente Trump habrá terminado su discurso frente al Congreso de los Estados Unidos, posiblemente hablando de la nueva era de oro de los Estados Unidos. Eso me recuerda que la diarrea también es de color oro. Comencemos la charla de hoy hablando un poco de lo que pasó después de la accidentada reunión entre Zelensky y el presidente Donald Trump. En la charla anterior sobre este tema, les puse en la pantalla varios comentarios de apoyo al presidente Zelensky por parte de los líderes de países europeos. Hay una diferencia del cielo a la tierra entre las expresiones de los líderes europeos y los aliados de Trump dentro de los Estados Unidos, que solicitan la renuncia del presidente Zelensky. En cuanto a Rusia, creo que una sola noticia describe la reacción por parte de Rusia de lo que ocurrió en Casablanca. La oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, la señora María Zakharova, públicamente dijo expresiones que se pueden interpretar en lo siguiente: yo no sé cómo Trump y Vance no le dieron una bofetada o un puñetazo al bastardo de Zelensky. Es un milagro que se hayan controlado. El señor Dmitry Medvedev también dijo algo muy similar, parecido a la siguiente frase: le metieron una bofetada a ese limosnero. El señor Sergei Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, se expresó diciendo que el señor Trump es una persona pragmática y que tiene su admiración y que tiene la misma visión de Rusia. El portavoz del Kremlin, el señor Peskov, se hizo eco de las palabras diciendo que la nueva visión del presidente Trump se alinea con la visión de Rusia. Aparentemente la visión de la nueva administración de Donald Trump está tan alineada con Rusia al extremo que el secretario de la Defensa ordenó a todas sus unidades de defensa cibernética que protegen a la nación americana y a países europeos de ataques cibernéticos por hackers rusos. Le ordenó a ese personal que cesaran toda actividad en contra de Rusia. Esta división también monitorea todas las campañas de propaganda y operaciones psicológicas de Rusia contra los Estados Unidos. Además, el periódico ruso TASS publicó la noticia que indica que para castigar a Zelensky, el copresidente de los Estados Unidos, Elon Musk, solicitó una investigación de cómo se gastaron, según él, cientos de billones de dólares enviados a Ucrania, donde la aseveración de cientos de billones de dólares es una mentira. Otra noticia publicada por este medio noticioso ruso anuncia que el señor Donald Trump también canceló formalmente todas las ayudas para Ucrania. Así que todo el armamento que estaba en Polonia destinado a Ucrania ha sido paralizado. Según el artículo ruso, los Estados Unidos paralizaron sus ayudas a Ucrania para asegurarse de que ayuda para llegar a una solución y que se tiene que asegurar que Zelensky se enfoque en hacer la paz. También los rusos publican un artículo diciendo que la OTAN está muerta. Y una intelectual de la Universidad de San Petersburgo dijo que Estados Unidos firmará un acuerdo sobre los derechos de minería de los metales raros de Ucrania cuando Ucrania tenga otro líder. Naturalmente, la suspensión de toda ayuda militar a Ucrania es maná del cielo para los rusos, donde esta decisión causará la muerte de ucranianos y es claramente una descarada forma de chantajear a Ucrania,
donde me imagino que por todo lo que yo he dicho, deben haber millones de personas que estarán llegando a la conclusión que Estados Unidos ahora es aliado de Rusia. Sobre el fin de las operaciones de las unidades de defensa cibernética en lo que tiene que ver con Rusia, los países europeos expresaron su preocupación sobre la implicación que tiene esto en la seguridad nacional de la Unión Europea. O sea, me parece que tienen una enorme preocupación de lo que mencioné anteriormente, de que ahora Estados Unidos es aliado de Rusia. Relacionado a lo anterior, el copresidente Elon Musk en su cuenta de su red social X escribió que ve con buenos ojos la salida de Estados Unidos de la OTAN y la salida de Estados Unidos de las Naciones Unidas. Esas palabras del copresidente de los Estados Unidos deben haber causado una gran alegría en Rusia y en China, porque si Estados Unidos se sale de la OTAN, estará solo en cualquier situación que surja para defender el país de los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos hasta ahora ha sido la única nación que se ha beneficiado de la OTAN debido al incidente del 11 de septiembre del año 2001, donde automáticamente la OTAN lo clasificó como un ataque a la nación americana y activó el artículo 5. Y por eso es que los países miembros de la OTAN batallaron con Estados Unidos en Irak y en Afganistán. O sea, que en teoría, si las fuerzas Quds de Irán realizan un ataque terrorista en suelo de los Estados Unidos, ahora tendrá que batallar solo contra Irán si se sale de la OTAN. Además, otro beneficio de los Estados Unidos es que dirige la OTAN y es el mayor suplidor de armamento a la OTAN. Y cuando suple ese armamento, le da empleo a miles de trabajadores de la industria militar de los Estados Unidos. En el caso de salirse de las Naciones Unidas, recuerden que todo vacío que deja Estados Unidos lo cubre inmediatamente Rusia y China. Así que yo supongo que China o Rusia estarían liderando las Naciones Unidas. Y si el señor Trump llega al extremo de expulsar a las Naciones Unidas del estado de Nueva York, donde en el pasado mencionó brevemente esa idea, China estaría complacida si las Naciones Unidas se establecen en Beijing, capital de China. Y de la misma manera, los Emiratos Árabes Unidos estarían contentos si las Naciones Unidas se establecen en Dubái. Recordemos que el centro político del mundo es las Naciones Unidas. Como le dije anteriormente, países de la Unión Europea liderados por Francia y por el Reino Unido están llevando a cabo una cumbre para trazar un plan a favor de Ucrania en su conflicto militar con Rusia. Ya Rusia ha hecho varios comentarios preliminares donde el más importante es que Rusia no aceptará soldados europeos para mantener la paz en la nueva frontera que se establecería en Ucrania si se llega a un acuerdo de paz con Rusia. Así que ya Rusia puso un obstáculo para el plan de paz de los europeos, donde curiosamente cuando el vicepresidente Vance y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos viajó a las cumbres de seguridad en Alemania, ellos mencionaron tener soldados europeos para custodiar la paz de la misma forma que lo hacen los cascos azules, pero sin soldados de los Estados Unidos, donde definieron que esos soldados no tenían el respaldo del artículo número 5 del acuerdo de la OTAN. O sea, que si mueren a manos de soldados rusos, eso automáticamente no produce una reacción inmediata de la OTAN, porque la OTAN no aplica en ese escenario. Así que parece que estamos en el escenario que se presentó en el verano del año 2024, donde Putin indicó que para llegar a la paz,
Ucrania tiene que entregar la totalidad de las provincias de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, más renunciar de por vida pertenecer a la OTAN, más un trato preferencial a los rusos dentro de Ucrania. Ucrania tiene que entregar todas sus armas y tiene que tener un gobierno que esté a favor de Rusia. Hay que hacer la nota que la líder de la Unión Europea le está pidiendo a todos los países miembros de dicho organismo que es urgente que todos ellos comiencen a levantar sus inventarios bélicos. Así lo dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La petición de la presidenta de la Comisión Europea fue completamente enfocada a un fortalecimiento sin precedentes de las capacidades defensivas de Europa. Cuando hablamos de capacidades defensivas, no estamos hablando de las capacidades para invadir otra nación. Y por ende, aunque hay armamentos similares, hay armamentos específicos para conducir una invasión que no serán contemplados si este plan armamentista es exclusivamente de defensa. Para dar un ejemplo que ustedes puedan comprender, en estos momentos China está fortaleciendo su capacidad para invadir otro país, construyendo diferentes modelos de navíos de asalto y de transportes de tropas y equipos para operaciones marítimas que lleven sus soldados a tomar el control de una playa de un enemigo. Y además está incrementando su inventario de aviones para paracaidistas y su número de portaaviones. Naturalmente, para China, estos son preparativos previos para la invasión esperada de la isla de Taiwán. También el periódico ruso TASS publicó una noticia diciendo que la personalidad de radio y televisión de los Estados Unidos, llamada Tucker Carlson, pide urgentemente que se comience a culpar al presidente Zelensky de crímenes de guerra, donde esta petición y esta acusación la hizo a través de la red social X. Supongo que los rusos están muy contentos con personalidades como el señor Tucker Carlson, pero particularmente llenos de contentura con el señor Elon Musk, que solicitó que un país le diera asilo político al presidente Zelensky para que se largue de Ucrania. Recordemos que el señor Elon Musk se ha expresado claramente de que es uno de estos buitres que desea tener bajo su disposición y control los yacimientos de tierras raras del planeta. El efecto en la población de Ucrania, según prensa asociada, ha sido similar al efecto sobre la población canadiense de un renacer nacional y de unidad y de respaldo a su líder, después de que el presidente Trump le faltó el respeto a los canadienses llamando a su líder gobernador y diciendo que Canadá será el estado número 51. Así que, de la misma manera, los ucranianos se han unido para defender su interés nacional y defender a su presidente Zelensky. Hay que hacer la nota de que la suspensión de ayuda del presidente Trump a Ucrania, porque se siente ofendido y porque no pudo lograr la colonización minera de Ucrania, porque recordemos que hay diferentes tipos de colonización. Una de ellas es la más drástica, que es una invasión de un territorio con un ejército. Y la otra es colonizar económicamente un país, donde un país extranjero se apropia de los recursos naturales de su víctima. Para dar un ejemplo, cuando Francia se retiró de sus colonias en África, mantuvo después el coloniaje económico, controlando los recursos, donde algunos países tardaron años en expulsar por completo a Francia del control de sus riquezas. El coloniaje económico en África ahora lo ejerce el país de China. Pero regresando al tema que quería expresar sobre Ucrania, el efecto inmediato será la suspensión de la entrega de misiles Patriot, que son esenciales
para la defensa aérea de Ucrania. Y supongo que Elon Musk suspenderá el servicio de Starlink, dejando a los ucranianos sin comunicaciones satelitales. En el otro epicentro de combate del planeta, llamado la Franja de Gaza, una noticia indica de que los combates por parte de las fuerzas de defensa de Israel han comenzado de nuevo en la ciudad de Khan Younis y también en la ciudad de Rafah, donde se informa que Israel está utilizando artillería y fuego de tanques a las afueras de la ciudad de Khan Younis, en una zona llamada Abasan al-Kabira. El gobierno de Israel inmediatamente se defendió diciendo que no están violando las condiciones de cese al fuego, diciendo que el acuerdo de paz le permite en cualquier momento comenzar una acción bélica contra los palestinos. Pero aunque están realizando ataques donde están muriendo palestinos, dicen que no están regresando a una guerra. Además, se informa que Israel volvió a bloquear la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza. O sea, que los cargamentos con comida, con materiales médicos y artículos de primera necesidad ya no pueden ser entregados a los palestinos. Egipto y Qatar volvieron a entablar acusaciones contra Israel de estar utilizando el hambre como un arma de guerra. El primer ministro de Israel simplemente dijo de que estas son tácticas para obligar al grupo armado de Hamas a que cumpla con una nueva propuesta de los Estados Unidos para obligar al grupo Hamas a dejar en libertad a todos los rehenes, sin que eso obligue a las tropas de Israel de salir de la Franja de Gaza. O sea, que estamos hablando de otro acuerdo de paz diferente al que ya se negoció. En las últimas 5 semanas, la administración de Donald Trump aprobó 12 billones de dólares en armamento para Israel, que incluye 35,000 bombas de 2,000 libras y 4,000 cabezas explosivas tipo Predator. No hay que tener mucha imaginación para saber contra quién se van a utilizar 35,000 bombas de 2,000 libras. Hay que hacer la nota que el presidente Trump suspendió enviar armamento para Ucrania para que haya paz, pero al mismo tiempo incrementa el armamento enviado a Israel, porque supongo que la paz en Israel se consigue con el genocidio de los palestinos. En cuanto a la extraña enfermedad que le ha quitado la vida a más de 1,000 personas en la región del Congo, la última información a este respecto es que posiblemente sea producto de agua envenenada. Esto es en estos momentos una sospecha, y una vez se confirme la sospecha por las autoridades de salud locales y por la Organización Mundial de la Salud, de la cual Estados Unidos ya no es miembro y por ende no tiene derecho a recibir ninguna información del organismo de la ONU, supongo que comenzará la investigación de cuál es la procedencia del tóxico o este veneno que contaminó las aguas de esa región de África. Se contestará la pregunta si fue accidental, si fue a propósito o si el agua fue contaminada por algún proceso industrial. En cuanto a la epidemia del sarampión en Estados Unidos, el prominente, fabuloso secretario de Salud de los Estados Unidos, activista antivacunas llamado Robert F. Kennedy Jr., le está pidiendo a los ciudadanos que se vacunen porque vacunarse contra esta enfermedad es crucial. En otras noticias, un incidente que debió haber sido la primera plana de muchos periódicos, pero que fue opacado por el incidente entre Zelensky y el presidente Trump, ocurrió en una zona de un alto tránsito aéreo de aviones comerciales y de pasajeros, en una zona marítima entre Australia y Nueva Zelanda, donde sin hacer los avisos protocolares para alertar a la industria aérea
y la industria marítima, la Marina de Guerra de China condujo un ejercicio naval utilizando bala viva, donde se indica de que China, en vez de utilizar los canales de radio regulares, los chinos utilizaron la banda de emergencia aérea. Por suerte, no ocurrió ninguna desgracia. Decenas de aviones tuvieron que ser desviados de sus rutas comerciales y de sus rutas para transportar pasajeros. Este ejercicio con bala viva se realizó en lo que se conoce como el mar de Tasmán, que pueden ver en la pantalla. Esto no solo es una zona altamente transitada por tráfico aéreo, sino también por barcos mercantes, barcos de pasajeros y una gran cantidad de barcos recreativos, o sea, yates y veleros. Yo llevo muchos años dando noticias y creo que sin temor a equivocarme, este ejercicio militar en dicho mar tan alejado del South China Sea, o lo que se conoce como el mar meridional, donde es normal que se realicen estos ejercicios, debe ser el primer ejercicio naval de China de este tipo entre Australia y Nueva Zelanda. Obviamente, este ejercicio naval militar tiene que ser un mensaje a Nueva Zelanda y Australia, que son aliados de los Estados Unidos, del poderío naval de China, para proyectar que ellos hacen lo que les dé la gana sin tener que informar a nadie. Esto ocurre mientras Estados Unidos envía su portaaviones USS Carl Vinson a visitar Corea del Sur en reacción al comportamiento agresivo de Kim Jong-un contra Corea del Sur y contra los Estados Unidos, donde ha estado diciendo de que va a fortalecer su poder nuclear enfocado al enemigo llamado Estados Unidos. Yo personalmente no sé si ya se acabó el romance entre el líder de Corea del Norte y el presidente Donald Trump, o si es que el líder de Corea del Norte está celoso porque se siente olvidado y no está en las primeras planas de los periódicos del mundo libre. También ocurre cuando en Filipinas se pone bajo arresto a una célula de espías alegadamente de China que han estado sobornando a policías y a personas dentro del gobierno de Filipinas. Este grupo de alegados espías de China dieron miles de dólares en donaciones y regalos como vehículos a estos oficiales de la policía y a estos oficiales del gobierno de Filipinas. Se alega que son espías de China porque se documentó que tenían reuniones frecuentes con personal diplomático de China que trabajan en Filipinas. Naturalmente, China rechaza cualquier acusación de que China esté llevando a cabo operaciones de espionaje dentro de Filipinas. O sea, la frase que oímos mucho en las películas, donde si te cogen vamos a negar cualquier relación contigo, se aplica a este incidente en Filipinas. Otro incidente con el potencial de causar un enfrentamiento bélico se suscitó en las aguas territoriales de Guyana, donde se informa que barcos de guerra de Venezuela se acercaron de forma irresponsable y posiblemente amenazante a un navío de Exxon tipo FPSO llamado el Prosperity. Este tipo de navío tipo FPSO tiene la capacidad de extraer, procesar, almacenar y transportar petróleo y gas natural del fondo del mar. Así que es una especie de plataforma petrolera móvil. Se indicó que el gobierno de Guyana envió activos de defensa aérea para proteger el barco de Exxon, y su presidente condenó esta maniobra naval de Venezuela tan irresponsable. Yo solo puedo suponer que es una reacción por parte de Nicolás Maduro a la decisión del presidente Donald Trump de cancelar todo contrato con la industria petrolera de Venezuela. Un oficial del programa de ayudas al exterior de los Estados Unidos
le envió un comunicado a Casablanca para que reconsidere planes de ayudas exteriores que han sido suspendidos. Se informa que ese oficial recibió un correo electrónico indicándole que estaba suspendido de inmediato. Otra noticia sobre estas ayudas internacionales indica que a causa de la suspensión de programas de medicamentos a los afectados por AIDS en África, que esto causará posiblemente la muerte de 500,000 de africanos en un futuro próximo. El secretario de las Naciones Unidas le está solicitando con urgencia que el presidente Trump remueva la cancelación de estos programas críticos de ayuda humanitaria internacional. Recordemos que una de las razones para luchar contra estas enfermedades en el exterior de los Estados Unidos son actividades que simultáneamente protegen la vida de los estadounidenses, manteniendo estas enfermedades bajo control en otros países, para que no sigan esparciéndose por el mundo y en los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene una comunidad inmensa de turistas y militares que viajan a estos países y regresan con estas enfermedades. Se informa que hoy martes a las 6 de la mañana con 1 minuto comenzó oficialmente la guerra de aranceles contra México, Canadá y China. Así que desde hoy será palpable un aumento de los productos que provienen de dichos países. Porque aquí en Puerto Rico se acostumbra, y no sé si en su país también, que aunque un inventario fue comprado en un periodo donde no le aplican aranceles, los comerciantes aumentan el precio de ese inventario inmediatamente, sin ningún remordimiento. O sea, le aplican la tarifa al inventario no sujeto a la tarifa para robarle al consumidor. Una noticia indica de que se encontró un yacimiento en un sector de Nebraska de uno de los metales que más utiliza la industria militar de los Estados Unidos. Este metal es el titanio, donde los principales suplidores de este metal para los Estados Unidos es Rusia y China. Y por ende, esto creaba un problema para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Este artículo alega de que este yacimiento es lo suficientemente grande para no depender más de suplidores internacionales. En el caso de Ucrania, según un mapa que yo les mostré a ustedes la semana pasada, el yacimiento de titanio de Ucrania está al norte de Mariupol, en territorio completamente controlado por los rusos. Y una de las razones de la amenaza del presidente Trump para adueñarse, aunque sea utilizando la fuerza, de la isla de Groenlandia, era sus posibles yacimientos de titanio. Y este nacimiento, si es real, entonces son malas noticias para China y para Rusia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de emitir una orden de nivel número 4 a los ciudadanos de los Estados Unidos, a 2 países. El primero es Yemen y el segundo es México, alegando que las vidas de los turistas están propensas a secuestros y actos criminales. Con lo que tiene que ver con México, además de que turistas de los Estados Unidos no deben viajar a ese país, para los turistas que ya están en México, le indican que no deben transitar por caminos de tierra. No pueden tocar cualquier objeto que esté en una carretera. Solamente pueden viajar de un lugar a otro de día. Tienen que estar escuchando la radio continuamente. Deben estar atentos a todo lo que ocurre en su periferia y estar en comunicación con sus familiares continuamente. Tenemos que entender que esta es una alerta que se emite antes de una posible acción militar, donde el próximo comunicado sería que abandonen el país lo antes posible. Con las amenazas del presidente Trump de una incursión militar al norte de México,
con clasificar a los narcotraficantes de México como organismos terroristas, más las palabras de Elon Musk de utilizar los drones Reapers para atacar a los narcotraficantes, sin tomar en cuenta el daño colateral que producen estos ataques con dichos drones, se cae de la mata de que estos carteles y familiares de personas inocentes que pierdan la vida si se utilizan drones Reapers tomarán venganza contra turistas de los Estados Unidos. Hay que hacer la nota que el secretario de la Defensa acaba de emitir órdenes para enviar más de 5,000 soldados a la frontera con México, donde eso incluye brigadas de lo que se conoce como el equipo Stryker de combate, en momentos donde el presidente reclama que el cruce de ilegales se ha reducido a niveles históricos. El equipo de combate Stryker es una brigada que utiliza lo que se conoce como el vehículo de ataque Stryker para llevar a cabo una operación militar en el menos tiempo posible. O sea, ataques relámpago. Estos vehículos blindados transportan diferentes tipos de armamento y tropas en su interior. También se indicó que se despacharon paracaidistas a la frontera con México. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuál será el propósito de este incremento de tropas con la capacidad de invadir un país y conducir un ataque relámpago en la frontera con México. ¿Acaso los ilegales son tan peligrosos? ¿O un ataque a los narcotraficantes está en un futuro cercano? Esto no significa que haya un ataque inminente, pero las señales están presentes. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.